buenas tardes. Les damos la bienvenida a Bogotá en Minutos, un espacio de Capital, sistema de comunicación pública con información relevante y de interés para toda la ciudadanía. Yo soy Cristian León y aquí están nuestros titulares. Desde el Consejo de Bogotá denuncian un posible conflicto de interés en la licitación de la segunda línea del metro. En Minutos, los detalles. Organizaciones defensoras de derechos humanos se pusieron cita en Bogotá para exigir que cese el asesinato de líderes y lideresas sociales, así como de firmantes de paz en todo el país. La Secretaría de Ambiente valoró a 130 ranas venenosas que iban a ser sacadas ilegalmente con destino a Brasil. Se conocieron los campeones del torneo de fútbol del suroriente de Bogotá. Tras un mes de reñida competencia, se disputaron las finales en el Parque San Cristóbal. Continúa la controversia luego de que se conociera que el Banco Interamericano de Desarrollo le advirtió a la empresa Metro de Bogotá que existía un conflicto de interés en el proyecto de la segunda línea. Daniela Espitia nos amplía. Cristian y televidentes, buenas tardes. Pues mire, desde el Consejo de Bogotá se está realizando una denuncia que podría poner en riesgo la financiación de la segunda línea del Metro de Bogotá. Se conoce que 3 de los proponentes de esta licitación pública internacional podrían estar incurriendo en un posible conflicto de intereses. Nos acompaña el concejal Daniel Briceño para ampliar la información. ¿De qué se trata? Bueno, desde el año pasado se le advirtió a la empresa Metro que 3 de los 4 proponentes precalificados para entrar a la licitación pública de la segunda línea del Metro de Bogotá, pues tenían un posible conflicto de interés porque resulta que la mayoría de ellos están controlados por la misma empresa estatal china. Esto viola como tal la libre competencia dentro de la licitación pública, pero sobre todo las reglas de precalificación que se pusieron. Esto fue puesto en conocimiento de la empresa Metro, lo negaron, dijeron que no había ningún tipo de conflictos de interés. Luego el BID, que le prestó $450 millones a Bogotá para iniciar este proyecto, pues vino aquí, se reunió con la alcaldesa Claudia López, lo advirtió. La alcaldía siguió sin dar ningún tipo de respuesta y en una carta muy enérgica del 19 de diciembre el BID le pidió a la alcaldía que revisara muy bien el tema porque para ellos sí había un conflicto de interés aparente, lo cual podría afectar la financiación, pero sobre todo el futuro de este proyecto, para lo cual el 26 de diciembre, antes de irse la alcaldesa Claudia López, pues comienza a aceptar que sí puede haber un conflicto de interés, propone una medida de solución de conflictos, pero le pide de una forma descarada al BID de que no se haga público nada de esto que hoy le estamos diciendo a la ciudadanía. Ese conflicto de interés entonces pone en riesgo como tal la imparcialidad y sobre todo la libre competencia y podría poner en riesgo la financiación que hace el BID al proyecto. Hablemos, por favor, concejal, de cómo afecta esto el cronograma, porque se conoce que este año ya habría adjudicación del proyecto, del contrato. Bueno, no, acuérdense que nos prometieron que a diciembre iban a adjudicar esta segunda línea del Metro de Bogotá. Sin embargo, el 22 de diciembre hicieron una nueva adenda donde dijeron que esta adjudicación se va a realizar en el escenario más favorable y más positivo hacia agosto o septiembre del año 2024. ¿Qué le queda al distrito? ¿Qué hacer debido a que exista este posible conflicto de intereses? Lo primero, aceptar que la línea no va bien. La Financiera de Desarrollo Nacional también alertó y dijo que la estructuración ambiental del proyecto pues no es real, no se hizo de forma seria ni de forma técnica. Tenemos el posible conflicto de interés y lo primero es aceptar que el alcalde Carlos Fernando Galán se siente con el ya ratificado gerente de la empresa Metro, que se sincere en las cosas porque aquí le han dicho muchas mentiras a la ciudadanía y de ahí pues podamos resolver los conflictos de intereses, solucionar los problemas con el BID y sobre todo hacer una estructuración real. Yo creo que es necesario que le digan la verdad a la ciudad. Concejal, por último, ¿qué acciones se van a tomar desde el Cabildo Distrital? Bueno, yo le voy a solicitar a la Procuraduría General de la Nación un acompañamiento preventivo a esta importante licitación, la licitación más grande del Estado colombiano, más de 17 billones de pesos. Y además vamos a citar al gerente de la empresa Metro aquí al Consejo para que nos diga la verdad y para que le dé la cara a la ciudadanía y diga en qué estado está realmente el proyecto, porque no está en el estado que ellos nos dijeron que lo habían dejado en diciembre. Concejal, gracias por acompañarnos. Pues desde Capital estaremos atentos a esta citación de debate de control político de la empresa Metro de Bogotá. Continúe usted con más información en estudio, Cristian.
Muchas gracias, Daniela Espitia. En otras noticias, se siguen controlando los incendios que se generaron en las últimas horas, no solo en Bogotá, sino también en Cundinamarca. Según el reporte de las autoridades, en el Parque Entre Nubes la situación ya está controlada en un 98%. En el Cerro El Cable, las labores se adelantaron con 57 bomberos y 30 unidades del Ejército para liquidar el nuevo foco. En Sopó, el capitán de bomberos Álvaro Farfán confirmó que ya se tiene más del 90% de control y se aclaró que el video que rondaba de una casa en llamas tiene que ver con un incendio estructural y no con el incendio forestal presentado. Y continúa el sexto ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN y se llegó a un nuevo acuerdo que implica ampliar unos días el cese al fuego. Se informó que este cese tenía como fecha de expiración el 29 de enero. Sin embargo, en horas de la noche de ayer anunciaron que lo extenderán hasta el próximo lunes 5 de febrero. Esto con el fin de avanzar en la mesa de diálogos que adelantan en La Habana, Cuba. Hoy firmamos un acuerdo que extiende el cese al fuego vigente hasta el 5 de febrero cuando termina el ciclo, mientras terminamos una evaluación y trabajamos aquellos aspectos que permiten fortalecer el cese al fuego y su prórroga en busca de proteger a las comunidades y recoger aquellos avances que ya ha habido en este proceso, los acuerdos que se han firmado previamente. En ese sentido, seguimos comprometidos a fondo con hacer de este un proceso de paz sostenible y exitoso. La Registraduría Nacional junto con la Defensoría del Pueblo firmaron un convenio que busca garantizar el derecho a la identidad de las regiones y poblaciones más apartadas del país. El objeto de esta estrategia es llevar los servicios institucionales de ambas entidades a las zonas de difícil acceso en todo el territorio nacional. Allí se buscará garantizar en totalidad los derechos a la identidad y a la identidad digital, principalmente a personas de especial protección como víctimas del conflicto armado, grupos armados, entre otros. Asimismo, la Registraduría hizo el lanzamiento del modelo de gobierno de datos con el cual se definirán las responsabilidades políticas para proteger la información de los y las colombianas. Pueden ser cerca de 1 millón los colombianos que en las regiones más apartadas y profundas del país no tienen identificación ni registro. Saben ustedes que el acceso a la identificación es la puerta de entrada a los derechos fundamentales. Una persona que no está registrada ni identificada, mucho menos, podrá tener en el futuro derecho a la educación, a la salud o a la vivienda. Por eso este trabajo articulado entre la Registraduría y la Defensoría del Pueblo nos va a permitir, con el conocimiento en materia de identificación de la Registraduría y con el avance tan importante de la Defensoría en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, llegar a los sitios más alejados del territorio nacional. Diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como líderes y lideresas sociales, se están reuniendo acá en la capital, en Bogotá, todo para exigir un alto al fuego. Es por eso que saludamos a Laura Chambueta y le preguntamos cómo transcurre esta jornada. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, acompañando un encuentro convocado por diferentes organizaciones de la sociedad civil como Defendamos la Paz, así como liderazgos políticos, quienes hacen un llamado al cese de hostilidades contra líderes y lideresas sociales, así como firmantes de paz. Precisamente hoy me encuentro con Gloria Arias Nieto, quien hace parte de Defendamos la Paz. Gloria, bienvenida y cuéntanos qué nos convoca el día de hoy acá al Centro de Memoria y cuál fue ese gran anuncio que hicieron en esta mañana. Muy buenas tardes para todos, para todas, muchas gracias. Estamos convocando a la sociedad civil, a todas las organizaciones, a todas las regiones y capitales de Colombia a unirse en una voz colectiva, en un duelo colectivo para que cesen de una vez y para siempre los asesinatos contra líderes, lideresas sociales y firmantes de paz. Nosotros no podemos seguir en esta escalada de muerte tan absolutamente absurda. La vida se respeta, todas las vidas merecen ser vividas. Creemos que todas las balas son perdidas y estamos dispuestos a que para la guerra, nada. Gloria, de acuerdo con un informe entregado por la Defensoría del Pueblo recientemente, los asesinatos contra líderes sociales en 2023 disminuyeron un 16% respecto a las cifras de 2022. Esto, ustedes desde Defendamos la Paz, ¿qué balance hacen esto sumado a los 11 liderazgos sociales asesinados en lo corrido de enero de 2023?
Mira, el balance es que lamentablemente las cosas acaban reduciendo a cifras y no debería ser así. Pero si nosotros pensamos que detrás de cada uno de los más de 1.600 líderes y lideresas sociales asesinados hay una vida, hay una familia, hay un hogar que ha quedado roto, uno solo debería ser una tragedia, uno solo debería ser suficiente para movilizar a un país. Posiblemente las estadísticas nos digan que hubo un 20% menos. Sigue habiendo más de 1.600 líderes y lideresas sociales asesinados. Sigue habiendo más de 410 firmantes de paz asesinados. Personas que le apostaron con toda a la paz y que hoy haberle apostado a la paz les está costando la vida. Eso no puede seguir sucediendo. Y eso es lo que estamos dispuestos a sacar adelante como mejor podamos, con todas las fuerzas unidas, porque la vida se respeta, la vida hay que cuidarla, y haberle apostado a la paz merece toda la protección y todo el acompañamiento de nuestra parte. Gloria, y finalmente, ¿cuáles van a ser las actividades que se citaron para este 20 de febrero? El 20 de febrero a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar, las esperamos a todos, a todas. El 20 de febrero a las 5 de la tarde en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en las plazas de distintas ciudades y regiones de Colombia, en un duelo colectivo, un duelo que moviliza, un duelo que invita a pensar en la vida, un duelo que no solamente es un acto de respeto, de solidaridad y de memoria por las personas que han sido asesinadas, sino un llamado a cuidar la vida, un llamado a los violentos que hoy están asesinando a líderes sociales y a firmantes de paz, a decirles no más violencia. De una vez y para siempre, paren los asesinatos de liderazgos sociales y de firmantes de paz. Gloria Arias, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Capital, Sistema de Comunicación Pública. Cristian, esa es toda la información. Continúe usted con otras noticias. Muchas gracias, Laura. Y presten atención porque fueron incautadas 130 ranas dardo venenosas que pretendían ser sacadas del país de manera ilegal en la ruta Bogotá-Panamá y luego Brasil. Eran transportadas por una mujer proveniente de ese país, de Brasil. ¿Qué dicen las autoridades? Indican que esta ciudadana tenía las ranas camufladas en recipientes de rollos fotográficos. Los anfibios fueron extraídos de su hábitat natural en el departamento Nariño. Según las autoridades, la ciudadana aseguró haber recibido estos anfibios como regalo de las comunidades de Junín en sus vacaciones. Estas ranas son endémicas de Nariño y parte de Ecuador. Al momento de la valoración, claramente se identificó que los especímenes estaban en regulares condiciones. Primero, por no estar en su entorno natural y segundo, porque presentaban deshidratación y estrés. Además, la Secretaría de Ambiente iniciará el respectivo proceso sancionatorio ambiental contra la ciudadana. La Secretaría de Ambiente está procediendo a aplicar el sancionatorio a esta ciudadana brasileña y, por otro lado, las 130 ranas confiscadas que venían en unos frascos de rollos fotográficos se encontraban, en un estado precario de salud y ahora están siendo atendidas por el Centro de Fauna de la Secretaría de Ambiente. Y llegó el momento de las noticias del deporte capitalino y tenemos que hablar del torneo Suroriente, icónico que se juega en esta parte de la ciudad y saca varias promesas de nuestro fútbol a la liga profesional. ¿Quiénes fueron los campeones de esta edición? Bueno, en la final Copa Plata Sub-15, Cardenales se coronaron tras vencer a Renovadores por la mínima diferencia. Y en la final Oro, Gladiadores derrotó 3-1 a Nottingham y con esto levantó el título, así consagrándose campeón. Recordemos que se juega en el Parque Metropolitano San Cristóbal y por supuesto Capital siempre está atento a lo que ocurra con este torneo. Y también tenemos noticias de cultura y especialmente dos invitaciones que seguro les van a gustar y las realiza la Filarmónica de Bogotá. Veamos de qué se trata esta doble fecha de la orquesta dirigida por Joaquín Gustafsson y con la participación de la soprano Ann-Kristin Larsson y la mezzosoprano Cristina Hammerström. El viernes 2 de febrero desde las 3 de la tarde y el sábado 3 de febrero desde las 4 en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Estas dos presentaciones tendrán entrada gratuita hasta completar aforo. Se realizarán en homenaje a la labor dedicada del Cuerpo de Bomberos de la ciudad que hace frente a los incendios en los cerros orientales de la ciudad. Hasta acá nuestra emisión de Bogotá en Minutos. Los invitamos mañana al mediodía y que nos sigan en nuestras redes sociales @Canal Capital. Muchas gracias y feliz tarde.